Mi hijo murió hace una semana. Acabo de descubrir que alguien ha estado durmiendo con el cadáver. Las últimas palabras que oí de él fueron: hasta luego, mamá. Nunca pensé que algo pudiera ser peor que el día en que perdí a mi hijo Guillermo, pero estaba muy equivocada. Guille tenía un amigo que vivía calle abajo y eran uña y carne. Bicicletas, béisbol, videojuegos. Eran inseparables. Aquella horrible tarde los dos habían salido a jugar cerca del viejo granero abandonado con un columpio improvisado que fascinaba a los niños. Era una atracción para muchos de los niños del barrio. Nadie pensó que sería letal, pero la cuerda se rompió. Guille cayó, se golpeó la cabeza y no volvió a levantarse. Incluso una semana después no podía asimilar lo ocurrido. Cada día era como una pesadilla de la que quería despertarme, pero no podía. Mi hijo se había ido. Nunca imaginé que mi vida pudiera derrumbarse más hasta que recibí aquella llamada. Habían pasado 10 días de su muerte. El cuerpo ya estaba en la oficina del forense listo para el funeral en unos días, o eso creía yo. Oí sonar el teléfono y lo tomé para que me atendiera la recepción de la oficina del forense. No entendía por qué me llamaban, tal vez para ofrecerme asesoramiento o apoyo, pero aún faltaban unos días para el funeral, así que no esperaba que me llamaran. Fue entonces cuando me dieron la horrible noticia. El cuerpo había desaparecido. No lo entendí. Me dijeron que todos los demás cuerpos habían desaparecido, pero que el de mi hijo más bien había sido robado. Mi dulce hijo, que ya se me había arrebatado una vez, ahora me lo habían robado de una forma que ni siquiera podía imaginar. Me invadió una rabia sin precedente, feroz y abrasadora, que amenazaba con consumirlo todo a su paso. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a violar el descanso de mi hijo? ¿Cómo se atreven a aumentar nuestro dolor? Pero dentro de mi ataque de rabia, seguía sin entender. Tenían cámaras por todas partes, que según decían, convenientemente, perdieron la conexión cuando robaron el cuerpo. Algo no cuadraba, y su historia no tenía sentido. Después de investigar un poco en la oficina, vi que no era la única. Si lo hubiera investigado antes. Habían habido varios casos de robo de cadáveres de la misma oficina forense. No podía permitir que el responsable quedara impune. Quería que sufriera algo más que ir a la cárcel. Quería hacerle sufrir personalmente. Así que me puse en contacto con un viejo amigo, un investigador privado llamado Sam, que parecía haber visto su parte de los rincones más oscuros del mundo. Durante los días siguientes comenzó su trabajo siguiendo al forense sin ser descubierto. Sin embargo, desde el primer momento en que Sam empezó a seguir al forense, quedó claro que algo iba mal. El hombre estaba nervioso y miraba con frecuencia por el retrovisor, como si esperara que le siguieran. Sus patrones erráticos llamaban la atención, pero eran solo rarezas, no pruebas de su maldad. Al menos, todavía no. Eso fue hasta la semana siguiente. Sam observó que se dirigía en otra dirección. Era tarde y conducía hacia las afueras de la ciudad. Dio numerosas vueltas, regresando varias veces como si tratara de perder a alguien que pudiera estar siguiéndolo. Esto despertó el interés de Sam. Mantuvo una distancia de seguridad, con sus instintos profesionales en alerta máxima. Finalmente, el forense llegó a un lugar apartado lleno de grandes contenedores industriales. Sam observó desde lejos cómo abría un contenedor privado, colocaba algo dentro y se marchaba rápidamente. Esa noche, Sam me llamó, con su voz impregnada de la sombría promesa de un gran avance. Investigamos los contenedores más tarde esa noche, pero lo que encontramos fue mucho peor que cualquier cosa para la que nos habíamos preparado. No había nada. A pesar de lo jodido que era, realmente deseaba que hubiera algo allí, algo que demostrara que había hecho algo con el cuerpo. Debía saber que le seguíamos, o había vuelto y se había llevado lo que había puesto allí. Algo estaba muy mal en toda esta situación, así que tomé una decisión. Le dije a Sam que a la mañana siguiente íbamos a irrumpir en su casa y reunir por fin pruebas suficientes para demostrar que ese horrible forense es un sádico humano enfermo. Y si no encontrábamos nada, nos tomaríamos su castigo por nuestra mano. Si tan solo hubiera sabido lo que íbamos a encontrar a continuación. Así que a la mañana siguiente, cuando el forense salió de su casa, nos movimos. Era surrealista conducir hasta su casa sabiendo que estábamos a punto de cruzar una línea. Entramos. La casa perturbadoramente ordinaria, aparte del horrible olor. No quería imaginarme lo que era ese olor. Mientras rebuscábamos entre sus cosas, Sam encontró un compartimento oculto. Dentro había una nota, junto con un dispositivo de grabación y un cinta VH. Mi corazón se desplomó cuando vi. No quería ni pensar lo que contenía. Con lágrimas en los ojos, abrí la carta, horrorizada por lo que iba a leer. No estoy loco, lo juro, no estoy demente, pero hoy acabo de recibir mi nueva máquina de coser. Tras leer la primera línea, la ira llenó mis venas. Sabía lo que iba a venir, pero me obligué a seguir leyendo. No sé qué es, pero me gusta mucho estar rodeado de cuerpos. La gente se queja, y se queja hasta que se muere. Nunca he oído quejarse a un cadáver. El cadáver de hoy llegó, y era hermoso. Había tormenta fuera cuando lo trajeron.
Empecé a emocionarme en cuanto lo vi. Sentí una oleada de repulsión y me costó seguir leyendo. Había tormenta el día que llevé el cadáver a la oficina del forense. Aquel monstruo retorcido había estado tramando llevárselo todo el tiempo. Seguí leyendo, con los ojos empañados por las lágrimas que ahora corrían por mis mejillas. De frente, no se notaba. Era perfecto, una criatura hermosa, pero no lo digo en ese sentido. No estoy enfermo, lo juro. Me refería a que debía de ser hermoso en vida, porque sin duda lo seguía siendo en la muerte. Su piel aún estaba rosada y flexible. Parecía que estuviera durmiendo. Apoyé la cabeza en su estómago. Mi mejilla se encontró con el calor de su estómago mientras me inclinaba, la suave textura de su piel contra la mía. Fue entonces, en medio de un silencio desconcertante, cuando caí en la cuenta de una sorprendente revelación. Sentí que su pecho subía y bajaba ligeramente, y oí el suave murmullo de la sangre que corría por sus venas, un latido distante y constante que resonaba en el frío y silencioso depósito de cadáver. Todavía se aferraba a la vida. De alguna manera, vivía, pero se hallaba inconsciente. En ese momento me replanteé mi plan. Sabía que debía contárselo a alguien, pero mis impulsos eran demasiado fuertes. Tenía que llevarlo a casa, tenía que hacerlo. Me decía a mí mismo que esto estaba mal, que era el hijo de alguien que merecía ser devuelto, pero yo lo quería para mí. No debería estar escribiendo esto, pero fue entonces cuando decidí llevármelo a casa. La conmoción me inundó como un río helado. Cada escalofriante comprensión más paralizante que la anterior. Era un pensamiento abominable, una revelación monstruosa que puso mi cordura al borde del abismo. Mi precioso hijo estaba vivo, escondido en algún lugar de esta misma casa por el mismo hombre encargado de cuidarlo. Las lágrimas brotaron espontáneamente, cayendo por mis mejillas en riachuelos calientes.